Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amado. Compartimos la bendita y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, invocamos la presencia del Espíritu Santo en este día, en nuestra vida, en nuestros corazones, para que podamos ser empapados por su presencia. Lleno del Espíritu Santo, nuestro corazón pueda alegrarse, regocijarse en tu presencia. Bendito sea Dios. Te alabamos hoy, Padre, te bendecimos y te glorificamos por optarnos por tantos pecadores, por elegir a tantos que son indignos, Señor, pero hoy son tus siervos, hoy son tus apóstoles, tus discípulos, tu catequista, tus sacerdotes, tus predicadores. Lo llamaste de lo más profundo, de lo más bajo, para ser una luz en medio de la oscuridad. Lo ensalzaste, Padre, a tantos pecadores. Bendito Dios. Por eso, Padre, para ti la gloria, para ti la honra y la alabanza, por tener un corazón tan misericordioso que recibe y abraza a los hijos pródigos que están saliendo del chiquero. Bendito Dios. Y compartimos la poderosa palabra en San Marcos, en su capítulo 3, verso 13 al 19, para gloria y honra de Dios. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijo del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo; Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Bendito sea el santo nombre de Dios. Que el Señor añada tremenda bendición a esta poderosa palabra y pueda tocar nuestro corazón. Bendito sea Dios. Amado hermano, después Jesús subió a un cerro. Jesús oró mucho para escoger a estos 12. Pasó mucho tiempo en la presencia de su Padre. Lo dice San Lucas 6:12. Bendito sea el santo nombre de Dios. Una noche entera Jesús pasando en la presencia del Padre para que pueda revelarle quién iba a ser esos 12 pilares de la iglesia. Amado, la palabra dice que llamó a los que le pareció bien. ¿Quién le pareció bien a Jesús para llamarlo? Le pareció bien un hombre que se llama Simón, a quien le puso por nombre Pedro, por el simbolismo de ser cabeza de la iglesia de los 12 apóstoles. Este hombre tenía defecto, amado. Pedro no era un hombre perfecto. Pedro no era un abogado. Pedro no era un doctor en medicina, no era un filósofo, no era un hombre pensador. Bendito Dios. Pedro, dice la palabra en San Mateo capítulo 4, verso 18 en adelante, amado. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a 2 hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Bendito sea Dios, eran pescadores. Persona, bendito sea Dios, tan común. Pero este le pareció bien a Jesucristo. Capaz para la sociedad le parece tan insignificante. Es un pescador, es un hombre que no conoce nada, que no tiene estudio, que no tiene conocimiento. Y la misma palabra de Dios dice, amado, en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 4, en el versículo 12, cuando en adelante ellos predicaban y las autoridades decían en el versículo 13, Pedro y Juan, que estaban predicando con valentía, y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudio ni cultura. Bendito Dios.
Este que no tenía conocimiento, que no tenía, amado, estudios de colegio, de facultades, este le pareció un bien a Dios. Yo no sé cuál es tu estado, tu conocimiento, tu sabiduría, pero Dios, amado, puede optar por ti. Tú que eres el más rechazado, capaz eres persona, amado, indignante para la sociedad, porque eres pobre, porque tu trabajo, amado, no es en una oficina, no es alto rango, no es de buen sueldo, bendito Dios, pero Dios está optando por ti. Por eso tú eres una legión de María, por eso tú eres un catequista, aunque eres una persona ni siquiera terminaste tu escuela. Qué grande es la elección de Dios, qué diferente. El reino de Dios no es una empresa, porque si tú vas a trabajar en una empresa, te va a pedir cuánto tiempo estudiaste, te va a pedir tu currículum, te va a pedir, amado, qué conocimiento tienes, cuál es tu sabiduría, cuál es, amado, todo lo que sea necesario. Te piden y te piden, pero Dios no te está pidiendo cómo eres tú. Dios no te está diciendo qué conocimiento tienes, qué estudio terminaste. Dios está optando por ti, porque así Él lo quiere. Aleluya, bendito sea Dios. Esta palabra es tan poderosa y debe dar gloria a Dios, porque Dios se ha fijado en ti. El Señor sigue escogiendo a otra persona, Santiago, su hermano Juan. Este Juan tenía un sobrenombre, Boanerges, que quiere decir hijo del trueno. ¿Qué carácter la de Juan? Es un hombre prepotente, es un hombre iracundo, es un hombre que tenía rabia en el corazón, es un hombre, amado, que estaba lleno de ira. Por eso es llamado hijo del trueno. Nadie es llamado hijo del trueno por ser un hombre santo, por ser un hombre que vivía todo el día con las manos juntadas rezando, bendito Dios. Uno es llamado hijo del trueno porque tenía un carácter fuerte, un carácter violento, bendito Dios. Capaz eres hijo del trueno, un hombre iracundo, un hombre con rabia, con prepotencia, con orgullo. Dios quiere escogerte a ti con ese carácter, con esas debilidades, con ese defecto. El Señor quiere optar por ti, bendito Dios. La grandeza y la misericordia de Dios, amado, es insondable. No podemos descubrirlos. Si fuera yo, si fuera tú, capaz no elegiría a Pedro, no elegiría a Juan. Pues Pedro nada más es un pobre pecador. Juan, al igual que el otro pecador con carácter fuerte, ni siquiera tiene amor. Y sigue el Señor escogiendo a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo. Mateo 9:9 dice la palabra de Dios: este hombre, Jesús, fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde estaba cobrando los impuestos para Roma. Bendito sea Dios. Y Jesús le dijo: sígueme. Mateo era conocido como el publicano, como el pecador, como el que traiciona a su patria, como el que traiciona a su compueblano, como el que traiciona a su paisano. Era un hombre que tenía pacto con Roma, enemigo de Israel, enemigo de los judíos, bendito Dios, amado. Entonces Jesús escoge ¿a quién? A un corrupto. Hoy sería un aduanero, un policía que está contrabandeando, un policía, amado, que está coimeando por la calle, un político, un hombre común y corriente que es injusto en su trabajo. Ese es Mateo. Y a ese lo escoge Jesucristo. Si tú eres esa persona, mi hermano, por ti el Señor quiere optar, porque Dios sabe que tú te puedes levantar de ese lugar. Mateo se levantó, dice la palabra, abandonando esa mesa llena de dinero, llena de placeres, esa mesa que estaba llena de inmundicias, de pecados, de muerte, bendito Dios, amado, de corrupción. Mateo se levantó, abandonó esa mesa de pecado para seguir a Jesucristo, porque fue tocado en su corazón. ¿Cuánto Mateo hoy, amado, también son llamados por el Señor para abandonar esa mesa de pecado, esa mesa de miseria, esa mesa del mundo, para seguir a Jesucristo? No importa qué pecado tú tienes, no importa qué estado de vida tú estás llevando. El Señor dice en su palabra que Él escogió a los que le pareció bien. Al Señor tú le parece bien, amado. Capaz el mundo está diciendo por ti: pero este es un delincuente, este es un ladrón,
Este es un adúltero. Este es un borracho. Este es un drogadito. Este no sirve para nada. Pero para Dios, tú le parece bien. La mejor elección para Dios eres tú, mi hermano. Tú que estás allá en la cárcel. Tú que tu vida ya no tiene más sentido. Tú que piensas quitarte la vida. Tú que piensas abortar. Tú que piensas abandonar tu matrimonio. Tú eres la mejor elección de Dios. El Señor, cuando lo escogió lo que le pareció bien, una vez reunido, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. Estos 12 lo acompañaron a Jesucristo. Estos 12, bendito Dios, se durmieron con el Señor, se levantaron. Estos 12 pasaron muchos momentos de tormenta con Jesucristo, pero pasaron también momentos de milagros. Ellos fueron testigos de la resurrección de tantos muertos como Lázaro, como el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y tantos otros muertos, bendito Dios. Fueron testigos de tantos leprosos que se sanaron, de tantas prostitutas que fueron libertadas, de tantos jóvenes endemoniados fueron libertados por el Señor. Estos 12, amados, bendito Dios, fueron testigos de tantos prodigios, de tantos milagros. Pero no solamente eso, también tuvieron que pasar mares en las tormentas, tuvieron que atravesar, hermano, momentos difíciles, momentos de llanto, momentos de desesperación. Qué tremendo es Dios. Así también, mi hermano, tú que ya estás caminando con el Señor, tú que ya estás siguiendo, tú que ya estás con el Señor, no todo el momento será momento de gloria. No todo el momento será, amado, unción. No todo el momento será milagro. Habrá en tu vida tormenta como en la vida de estos 12. Y entre ellos aparece un Judas Iscariote, amado. Un hombre que veía lo que hacía Jesús. Un hombre que pasaba los momentos difíciles con el Señor, que compartió con Jesús los momentos buenos y los momentos malos. Pero la palabra dice al final, en el versículo 19, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Amado, Judas tenía la oportunidad, lo que tú y yo tenemos. No solamente Judas traicionó a Jesús, no solamente Judas fue quien negó a Jesús, también lo hizo Pedro. Pero ¿dónde está la diferencia, amado? En la elección que tomaron cada uno de ellos. Pues dice la palabra, amado, en San Mateo, en su capítulo 27, versículo 3 en adelante, Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y los ancianos, y se fue y se ahorcó, se suicidó. Bendito Dios. Judas tuvo remordimiento, pero no tuvo arrepentimiento. Le remuerde su pecado en la mente. Pero Judas no era capaz de ir a un confesionario. ¿Cuánto Judas hoy, amado, que tiene remordimiento, que su pecado le está pesando en la mente, en el corazón, pero no se va al confesionario, no llora su pecado, no se arrepienten? Mientras que dice la palabra, Mateo capítulo 26, versículo 69 en adelante, y propiamente el versículo 75, cuando Pedro negó 3 veces a Jesús. Y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Bendito sea Dios. Pedro, amado, fue perdonado de su pecado porque lloró amargamente. Mientras que Judas se suicidó, Judas no confió en la misericordia de Dios. Si tú eres Judas, mi hermano, si traicionaste a Jesús, arrepiéntete. No permitas, no te quedes solamente en el remordimiento. Tiene que ir al arrepentimiento. Lo que hizo Pedro, lloró su pecado y fue restituido en su lugar, en su ministerio. Volvió a ocupar el primer cargo, amado. Ser papa no significa no pecar. Ser papa significa, amado, arrepentirse del pecado. Ser tremendo predicador no significa no pecar nunca. Significa saber llorar tu pecado, saber arrepentirte. Bendito sea el santo nombre de Dios. Hoy, amado, que tú seas Pedro, que yo sea Pedro, el que lloró sus pecados. Judas también tuvo su oportunidad, pero no se retractó, no lloró, no se arrepintió.
Que el Señor hoy nos pueda dar el Espíritu Santo y darnos ese corazón de Pedro que se arrepiente, que llore de sus pecados y sea restituido en tu ministerio. El Señor te bendiga y te guarde, amado, y comparta este audio. Bendiciones.